Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video de Filosofía del Derecho de la revista digital derechoydiálogo.com. Soy Raquel Negri y preparé estos videos que están dirigidos a estudiantes, estudiosos o simples curiosos. Hoy te voy a hablar de un tema que se llama antropología filosófica. Hemos dicho en videos anteriores que la filosofía parte de interrogantes. En esta oportunidad vamos a plantearnos las siguientes preguntas. ¿Qué es el ser humano? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es la esencia de nuestro existir? ¿Por qué existimos? La antropología filosófica es una rama de la filosofía que pretende dar respuesta a estas cuestiones. La palabra antropología proviene del griego antropos, significa hombre, y logos, discurso, conocimiento o estudio. Digamos entonces que la antropología es el estudio acerca del ser humano. Pero, ¿qué es el ser personal? Esta pregunta parece nacer del hecho de que el ser humano no existe igual que un perro o una piedra, sino como algo diferente. Es que las personas podemos reflexionar, amar, tomar distancia de las cosas, darnos cuenta de nuestra propia condición humana y también de nuestra finitud. Nuestra existencia no se despliega ciegamente según los ritmos de la naturaleza, del instinto o de las estaciones. Nos damos cuenta de que vivimos, sufrimos con la muerte, tememos a la locura y sabemos que algún día moriremos. Y sabiendo esto, aún tenemos que vivir y encontrarle un sentido a nuestra vida. Te voy a contar acerca de dos sistemas de ideas y valores que intentaron abarcar los aspectos sociales de la vida del ser humano, desde polos opuestos, e intentaron interpretar qué es una persona. Estos dos sistemas son el individualismo, también llamado egología, y el colectivismo, o antropología de la totalidad. Estas concepciones perduraron en la medida que sus principios básicos fueron aceptados como indiscutibles, y comenzó su decadencia cuando cayeron en tela de juicio los elementos integrantes del sistema. Ambas visiones han construido su contenido sobre la base de una concepción antropológica reduccionista acerca de qué es el ser personal. En un primer momento reinó la llamada antropología de la totalidad, que consideró al ser personal como un ser para un todo. Siendo así, solo la totalidad podía darle sentido a la existencia de cada individuo. De acuerdo con esta idea, la persona es fungible, no es más que un elemento o partícula de un todo que lo subsume. El todo asume y resume la existencia del humano. Si bien este sistema remarca la solidaridad social e instaura la propiedad colectiva, lo hace siempre a un nivel despersonalizado, interpretando a la persona como un medio o como una función de esa totalidad, disminuyendo así el valor de la persona individual. ¿Pero qué es la totalidad? La totalidad puede ser una raza, una etnia, una nación, el Estado, el pueblo, una idea o un valor, el clan, la tribu, el grupo. Es decir, que si vos perteneces a ese grupo existís, de lo contrario no. Pero a su vez, aún formando parte de esa totalidad, no importás vos de manera individual. Lo único que importa es el todo. O sea que da lo mismo que seas vos u otra persona. Después de todo, no son más que una partícula más que integra ese todo. El grupo se mantiene. Desde esta perspectiva, el peor castigo que puede recibir alguien es el destierro. Con el tiempo, esta concepción fue retomada por el nacionalsocialismo. El nazismo resumía el todo a la idea de pertenencia a una raza que según ellos era superior. El totalitarismo es la mayor expresión del totalismo. Otro campo de recepción más actual es el autoritarismo. Las dictaduras que se impusieron en América Latina fundaron su legitimidad en la llamada doctrina de la seguridad nacional. Desde esa idea de totalidad justificaban el exterminio de cualquiera que pretendiera subvertir ese todo impuesto por la autoridad. Esta respuesta antropológica terminó por contradecirse a sí misma, porque pretendió darle sentido a la existencia del ser humano, pero, para lograrlo, eligió un camino que significó precisamente privarlo de existencia, asignándole solo razón de ser al todo. El otro sistema de ideas que te mencioné al principio es el individualismo. En la modernidad, en el año 1600 aproximadamente, nació una nueva concepción antropológica llamada egología o individualismo, la cual continúa aún en nuestros días. René Descartes, que es considerado el padre de la filosofía moderna, es uno de los grandes exponentes de esta perspectiva. Etimológicamente, la palabra egología viene del griego. El prefijo ego significa yo y logos, discurso. Es el discurso acerca del yo. Antes de contarte de qué se trata esta idea,
Vamos a situarnos un poquito en el contexto de aquellos tiempos. En el siglo XVII había un clima de gran incertidumbre. Ese proceso había comenzado con la pérdida del centro. Acordate que desde el siglo II la concepción del universo se basaba en la teoría de los epiciclos de Ptolomeo. Esto era que el Sol y los planetas orbitan alrededor de la Tierra, o sea, que la Tierra era el centro del universo. Esto se llama geocentrismo. Esta idea conciliaba a la perfección con el antropocentrismo cristiano y las interpretaciones de la Biblia que se hacían en esa época. Pero en 1543, el astrónomo Nicolás Copérnico se atrevió a publicar su teoría sobre las revoluciones de los orbes celestes, en la que proponía un modelo heliocéntrico, con los planetas orbitando alrededor del Sol. Imagínate qué revolución, que la Tierra sea un simple planeta más. Significaba que el humano tampoco era el centro de la creación. A Copérnico lo trataron de loco y sus ideas fueron condenadas. 100 años más tarde, Galileo Galilei retomó esta teoría y gracias al telescopio que él mismo construyó, pudo confirmarla. Esto fue un baldazo de agua fría. Resulta que no éramos el centro del universo, ni de la creación, pero además se vinieron abajo todas las que hasta ese momento eran verdades, estructuras científicas sólidas, indiscutibles. Imagínate cómo te sentirías si descubrís que todo en lo que siempre creíste no existe. Si lo que ven tus sentidos humanos es una ilusión. Lo que ves cuando miras al horizonte es una tierra plana. Sin embargo, nuestro planeta es esférico. Lo que vemos al mirar al cielo es que el sol se mueve y que nosotros estamos quietos, pero no es así. Esto generó una crisis de dimensiones inimaginables, una verdadera fractura. Entonces, Descartes pensó que todos los conocimientos podían ser rebatidos y sometió a duda todo lo existente. Así fue como construyó un método al que en filosofía se conoce como el método cartesiano o la duda metódica. Esta fórmula consiste en no admitir nada como verdadero. Por el contrario, impone dudar de todo, menos de que dudamos. La duda, pensó Descartes, equivale a un estado de pensamiento y, en la medida que pensamos, existimos. Fue entonces que pronunció su famosa frase, pienso, por lo tanto, soy. Y acá te hago una pequeña aclaración. Seguramente habrás escuchado esta expresión traducida como pienso, luego existo. Si tomamos la palabra luego como sinónimo de por lo tanto, no está mal la traducción. Pero Descartes pronunció la frase en francés. Él dijo, je pense, donc je suis. Y literalmente significa pienso, entonces soy. Descartes postula así su primera certeza, y es que él existe. El fundamento de esa existencia es la razón, es decir, que de acuerdo con su teoría, lo único que confirma que existimos es nuestro pensamiento, un pensamiento hecho en soledad y además pensando en uno mismo. Es una autoafirmación y autoconfirmación del ego, o sea, del yo. Para el individualismo cartesiano, el humano es yo en su máxima expresión, yo ante todo. El yo es un ser para sí mismo, una conciencia solitaria reducida a que el núcleo de su existencia sea pensar, y lo que es peor, pensar solo que se está pensando. Es una filosofía de la persona sin el otro. El otro es un problema, interfiere, constituye un límite. Tal es así que Descartes nunca llegó a explicar la existencia de los demás. Su mecanismo le bastó para acreditarse a sí mismo. Fueron sus discípulos quienes continuaron con esa tarea, haciendo lo que en filosofía se llama un razonamiento por analogía. Si veo capas y sombreros semejantes a los que yo uso, juzgo que son hombres que pasan. Esta frase la habría dicho Descartes, y la teoría se completaría más tarde entendiendo el otro como un dato objetivo en base a una analogía con uno mismo. La idea sería algo así. Si yo pienso, y por lo tanto existo, entonces el otro que se parece a mí también piensa y por lo tanto también existe. Así explican los discípulos de Descartes la existencia del otro, pero siempre partiendo de uno mismo, el yo por encima de todo. Esta postura marcó dos constantes de la modernidad. En primer lugar, la soledad. Yo solo soy yo. Me autoconstituyo, soy autosuficiente. La consecuencia natural es la exclusión del otro, de la naturaleza y de Dios. Descartes se recluye en sí mismo, duda de todo y dice, ya estoy persuadido de que nada hay en el mundo, ni cielo, ni tierra, ni espíritus, ni cuerpos. ¿Qué es eso sino soledad? Y entonces piensa y se autoafirma en su existencia. Esta soledad es fuente de seguridad, de certeza. En segundo lugar,
el poder, porque una vez autoconstituido en el entretejido de mi pensar, soy poderoso. Puedo dominar, sujetar al otro, acumular riqueza, capital, desarrollar técnica, tecnología, para un control minucioso de las esferas más íntimas del pensamiento. De las expresiones del individualismo, en el campo jurídico encontramos a la propiedad privada, que es un círculo impenetrable e inviolable, al que no se puede entrar sin la anuencia del propietario. El contrato también es un encuentro de dos soledades, dos poderes, pero accidental, y con el otro como medio posibilitador de mis fines económicos, es decir, un encuentro mínimo por razones de conveniencia recíproca para la realización de una transacción instrumental, con posibilidad de desplazar al otro ante una mejor oferta, o sea, un mejor otro. Y por último, la pena, fundamentada en el principio de prevención general por la amenaza que el otro significa. El individualismo y el colectivismo significaron visiones erróneas, ideologías que, si bien potenciaron algunos aspectos ciertos de la persona, concluyeron desfigurando su realidad esencial. Sus consecuencias han sido gravísimas. El individualismo toleró el aumento de la brecha entre ricos y pobres, la marginación, el tercer mundo, empresas más ricas que algunos países enteros. El totalismo condujo a la opresión, la muerte, la guerra, el hambre y la destrucción. En realidad, el ser personal no es ni un ser para sí mismo, ni un ser para un todo. O tal vez seamos ambas. ¿Acaso formamos un todo social que no nos priva de nuestra presencia individual? Tenemos que encontrar una nueva concepción antropológica que procure no incurrir en iguales falencias. Una visión renovadora de la persona como individuo y al mismo tiempo como pertenencia al todo social. Te propongo que construyamos juntos una nueva perspectiva del ser personal, que contemple sus rasgos sin desfigurarlos, que lo reivindique en su faz personal, dialógica y proyectiva. Esta nueva perspectiva se funda en el encuentro interpersonal, en la búsqueda compartida del bien y de la verdad. Te propongo la revolución del diálogo, pero eso te lo cuento en otro video. Gracias por llegar hasta acá. Espero que te haya gustado este trabajo. Soy Raquel Negri y me despido hasta el próximo video de la revista digital derechoydialogo.com.